Muy bien. Espero que usted tenga ahí su Biblia, la lista. Usted que le gusta tomar apuntes, también las personas que les gusta tomar apuntes, aliste su libreta, su resaltador, a los que les gusta resaltar la Biblia o escribir en la Biblia como lo hago yo. A mí me gusta tomar notas directamente en la Biblia, sea la electrónica o la Biblia de papel. Esa es mi manera de aprender la palabra de Dios. Cada uno tiene una forma, ¿cierto? Porque Dios nos hizo diferentes a cada uno de nosotros. Y así también, como cada uno de nosotros es diferente y tiene algo que lo identifica, ¿cierto? Cada uno de nosotros tiene algo que lo identifica. Por ejemplo, yo recuerdo que yo identificaba a uno de mis hermanos porque cuando llegaba a la casa tenía un chiflido característico. Y cuando él chiflaba de la forma que él chifla, yo decía, ahí viene mi hermano, y corrí a abrirle la puerta. De pronto usted lo identifican en su familia o en el círculo íntimo por cualquier otra cosa, de pronto porque usted es detallista. Por ejemplo, hay una hermana acá en la iglesia que yo le identifico porque ella siempre es detallista con las personas que son cercanas a ella en la iglesia y siempre trae un paquetico de bizcochos. ¿Cierto, Luis? ¿Sí sabe quién es? Un paquetico de bizcochos. Ella siempre se presenta con eso y le identifica a ella. Ya usted sabe, ya se rieron porque algunos la conocen. ¿Sí ve que hay algo que lo identifica a uno? Ahora, hágase la pregunta, ¿qué me identifica a mí? Las otras personas, ¿por qué características me identifican? ¿Ya hizo ese examen? ¿O usted no se ha dado cuenta? Si no, pregúntele a las personas, ahora que vaya a la casa o mañana, pregúntele, oye, ¿yo por qué me identifico? ¿Por qué me distingo de los demás miembros de mi familia? Y asimismo, los cristianos tenemos algo que nos identifica a todos. Los que somos cristianos tenemos una huella digital que nos identifica entre nosotros mismos, los cristianos, y con las personas que no son cristianas. De una vez nos identifican, usted debe ser cristiana, ¿no? Usted debe ser cristiano, ¿no? ¿Qué será eso? A ver. Juan nos sopla, Juan capítulo 13, versículo 35 nos sopla. ¿Cuál es esa huella de identificación? Juan 13, 35. El mismo Jesús les dijo, mira, ustedes la gente los va a reconocer por esa huella digital. A ver, ¿quién lo encontró ya? Usted que está en la casita, ¿ya corrió a Juan 13, 35? Para recordar, porque usted lo sabe, Es que a veces uno se le olvida. ¿Quién lo encontró ya? Juan 13, 35. Muy bien, sí, el amor, pero no cualquier tipo de amor, sino el amor que Dios derramó en nuestros corazones. Ese amor no se consigue en ninguna parte. Ningún ser humano puede tener ese amor si Dios no se lo ha inyectado en el corazón. Cuando vinimos, nos arrepentimos, entregamos nuestra vida a Dios, Él nos entrega su amor, el propio amor con que Él ama. Por supuesto, no es a ese grado sumo de perfección que Él tiene en el amor, pero es parecido. Por eso esta noche vamos a hablar de 3 índices para medir tu amor cristiano. 3 índices para medir tu amor cristiano, o 3 indicadores. Vamos a buscar el pasaje de esta noche que es Mateo capítulo 24, versículos 3 al 14. Como Mateo era recaudador de impuestos, tenía una profesión parecida al de un contador público, a un funcionario de la DIAN, era experto en llevar cuentas, en medir la platica. Entonces, entre líneas, él colocó estos 3 índices para medir cómo anda su amor cristiano, ese que el Señor le derramó en el corazón. Y usted me va a decir, y ese pasaje está como raro, pero espere, verá que vamos a encontrar.
Esos 3 índices en 3 versículos, pero quiero darle todo el contexto. Por eso vamos a leer desde el 3 hasta el 14. Mateo capítulo 24, versículos 3 al 14. Dice así: estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Porque en los versículos anteriores Jesús habló de que el templo de Jerusalén sería destruido. Entonces ellos le hacen estas preguntas: ¿cuándo ocurrirá esa destrucción del templo? Y la segunda: ¿qué señal habrá de tu venida? Respondiendo Jesús les dijo, versículo 4: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. También oiréis de guerras, rumores de guerra. Mirad, no se turben, no tengan miedo, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no llegará al fin. Versículo 7. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es el principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, se alejarán de mí, abandonarán la iglesia y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará o será enfriado. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvado o será salvo. Y será predicado, proclamado este evangelio del reino, o sea, el que está en la Biblia, no otro, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fíjense ustedes que los discípulos le preguntaron 2 cosas. Primero, acerca de la fecha de la destrucción del templo de Jerusalén. Señor, ¿cuándo va a pasar esto? Cristo les contestó esta primera pregunta en los versículos 15 al 20, pero de eso no vamos a hablar esta noche. Me interesa la segunda pregunta. ¿Cuál fue la segunda pregunta? ¿Cuáles serán las señales de tu venida desde el fin del siglo? Y esta es la que contesta en los versículos que acabamos de leer y la que nos interesa a nosotros para encontrar en esos versículos los 3 indicadores que nos van a ayudar a saber cómo está ¿qué? ¿De qué vamos a hablar esta noche? ¿Cómo está nuestro amor cristiano? Así que lo que dijo Jesús aquí en estos versículos a sus discípulos iba más encaminado a que ellos se autoevaluaran que a satisfacer la morbosidad y la curiosidad de ellos. Porque sí que nos gusta el chisme, ¿sí o no? Y que nos den detalles, denme más detalles, porque a mí me gusta vivir bien informado. Pero Jesús dijo, no les voy a satisfacer la curiosidad, les estoy hablando de todos estos acontecimientos para que ustedes más que nada se autoevalúen. O sea, para que conozcan cómo están de amor. Más que para darle una idea clara de sus hechos, de los hechos que van a acontecer en los tiempos finales para cuando Él venga por segunda vez. Así que, más que para hacer cálculos de fechas, porque esa no fue la idea de Jesús, a ver, más o menos ustedes calculen la fecha en que yo voy a venir cuando empiece a suceder eso. No, Él no dio esas señales para que hagamos cálculos de fechas. No, Señor. Sino para que hagamos cálculos de cómo andamos en fidelidad, de cómo andamos en amor. Echemos lápiz esta noche. Yo le invito. Yo soy mala en matemáticas, pero la Biblia me va a ayudar esta noche. Menos mal que aquí hay un ingeniero. ¿Quién más sabe hartas matemáticas? Esta noche la palabra es para que usted y yo calculemos cómo andamos de fidelidad y de amor. Porque el que ama es leal.
Si usted ama a un amigo, es leal a esa amistad. Si usted ama a un familiar, es leal, es fiel a esa amistad. Si usted ama a su esposo, ¿es qué? Si usted ama a su esposa, es leal. ¿Cierto, varones? ¿Preferirán antes quedarse tuertos que qué? ¿Que dejar de serle fiel a su esposa? Muy bien. Sí, señor. Entonces, este pasaje, en primer lugar, nos ayuda a contestar en el versículo 12 una pregunta. La primera pregunta que nos lanza el Señor con este pasaje que hemos leído es: ¿qué nivel de fervor tiene el amor cristiano en tu corazón? ¿Qué nivel de fervor? Fíjese que fervor se parece a hervor, ¿cierto? A hervor, porque son palabras primas. Es decir, cómo está la temperatura, la pasión por Dios y por todas sus cosas, su pueblo, su iglesia. ¿Cómo está? ¿Qué nivel de fervor tiene ese amor? Fíjese aquí que el Señor Jesús advirtió en este pasaje y en otros pasajes que en los tiempos cercanos a su venida, sus discípulos estarían rodeados de amenazas internas y externas. Así que usted y yo andamos rodeados ¿de qué? De amenazas internas y externas. Que, por supuesto, si son internas, las amenazas internas se van a originar en el mismo contexto de la iglesia. Y esas amenazas atentarían contra el crecimiento en amor cristiano en cada uno de nosotros, en usted. Y fíjese usted que el versículo 5 y el versículo 11 habla de esa primera amenaza interna o de esa amenaza interna. Versículos 5 y 11. Vendrán muchos en mi nombre, es decir, haciéndose pasar por mí, y engañarán. Y el 11, falsos profetas o maestros se levantarán. Las falsas enseñanzas. Jesús hizo mención especial de este peligro del engaño por falsos profetas, por falsos maestros, con esa forma tan atractiva como los falsos profetas y los falsos maestros suelen atraer a las personas. Lo malo es que estas doctrinas tan atractivas que presentan los falsos maestros o los falsos profetas no van acompañadas de una vida santa que las respalde. Usted los ha visto. Cómo predican en las redes sociales. Qué tremendo. Y le dicen a usted que tiene la última revelación, pero más adelante salen las noticias de que ese tan conocido dejó a la esposa, se consiguió otra, en fin, o estafó a personas de la iglesia. Usted mejor que yo conoce ese tipo de comportamientos de los falsos maestros, ¿cierto? Ahora, son peligrosos estos falsos maestros porque bajan los estándares morales, los estándares de santidad que enseñó Jesús con sus palabras y con su ejemplo. A Jesús nadie le puede acusar de mala conducta, de inmoralidad. Dio ejemplo en palabra y en hechos. Y así también debemos ser sus hijos y los que predican su palabra. Así que escuche la advertencia esta noche de nuestro Salvador, que usted debe estar en guardia contra los falsos maestros. No permita que esa comezón de oír maestros y enseñanzas novedosas, llamativas, aquí y allá, le infecten de falsas doctrinas. Fíjese lo que dice 2 Timoteo 4:3. Porque es que tenemos tanta variedad, tanta riqueza. Usted nada más le da un clic a su pantalla y puede tener cientos de predicadores a disposición. Pero fíjese lo que dice 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no les gustará la sana doctrina. Eso significa no sufrirán. No les gustará la sana doctrina. ¿A quiénes? A las personas y aún a la gente de la iglesia. Si no se cuida, sino que teniendo comezón de oír,
aprovecharán esos maestros para amontonarse. Por eso hay esa abundancia. Conforme a sus propias concupiscencias van a enseñar una cantidad de cosas erradas que desviarán a la gente de la verdadera fe. La Biblia te advierte esta noche a través del Señor Jesucristo que si caes en ese juego de ir de predicador en predicador, de iglesia en iglesia, de evento en evento, sin tener una congregación estable donde tú seas fiel y leal a Dios y a los hermanos que se congregan allí, llegará un momento en que usted no va a querer oír la sana doctrina. No vas a querer oír la sana doctrina. Te parecerá harta, aburrida, poco atractiva. Usted tiene una familia espiritual. Dios te ha puesto en esta familia espiritual. Amén. Y si Dios te puso en esta familia espiritual, el alimento necesario para que tu amor ágape, o sea, el amor que Dios puso en tu corazón, crezca sano y fuerte, está aquí. Cuídese, seleccione. Sea un cristiano estable. Sea un cristiano desprovisto de esa comezón, de ese deseo morboso de escuchar uno y otro y ir a una parte y la otra y tener una experiencia y la otra. Pero también Jesús nos advirtió que habrían amenazas externas, la pérdida de los valores morales de la sociedad que nos rodea. El amor de muchos se enfriará porque la maldad, ¿qué? La maldad aumentará. La maldad aumentará. Entonces, mire, usted se le puede enfriar el amor por un enemigo interno. Escuchar prédicas o predicadores, ir a iglesias donde el Señor no le ha mandado que usted vaya. No, Señor. O es que su mamá, cuando usted era sardinito, permitía que usted durmiera un día en una casa, otro día en otra casa, comiera en un lado, comiera en el otro. ¿Qué hubiera pensado su mamá de eso? Le habría dicho, no, mijito, usted tiene una casa y una familia aquí, me da el favor, aquí duerme, aquí come, igual en la iglesia. Pero miremos las amenazas externas. Esas vienen de afuera. La sociedad ha perdido los valores morales a una velocidad terrible, espantosa. Esa pérdida viene creciendo no solamente a una velocidad acelerada, sino con una fuerza tremenda, con un ímpetu que aún golpea a la niñez. Se supone que un niño es más inocente que un adulto en cuanto a maldad, pero hoy estamos viendo con asombro cómo la niñez va perdiendo con tanta rapidez su ingenuidad. ¿Por qué? Porque la misma sociedad lo golpea con esa falta de valores. Así que esa forma acelerada y esa fuerza tan tremenda con que la inmoralidad ha crecido, también trata de arrastrar a nosotros los hijos de Dios, a la iglesia, al cristiano. El pecado estará tocando a la puerta de tu corazón a través de esa masiva y poderosa campaña de los medios de comunicación contra los principios morales y santos que enseña la Biblia, y que ya esta sociedad estaba impregnada de los principios morales del cristianismo sin darse cuenta. El cristianismo y la Biblia permeó toda la sociedad por siglos y siglos, pero cada día vemos cómo más esta sociedad rechaza los valores cristianos, de tal forma que ya en los colegios se prohíbe hablar de valores morales religiosos. Hay muchos colegios países donde se impide predicar valores morales religiosos basados en la Biblia. No vayamos muy lejos, en nuestro mismo continente, en Canadá, un padre no puede enseñarle principios morales cristianos a su hijo, a menos que él quiera, ¿no? Es decir, usted no puede disciplinar a su hijo, obligar a su hijo para que venga a la iglesia, en Canadá. No. Si el gobierno lo sabe, usted puede ir preso. Usted puede ir preso. Porque la maldad ¿qué? ¿Cómo dice la Biblia? La maldad ¿qué?
se ha multiplicado y va a seguirse multiplicando. Eso no va a parar. Eso no va a parar. Así que esta campaña apunta a infectarte a ti y a tu familia, a tus niños, a tus niñas, con esa enfermedad particularmente destructiva, la pérdida del verdadero amor a Dios y a los demás. Sí, Señor, a través de ese estilo de vida que hoy la sociedad proclama. Es un estilo de vida no solo que es pecaminoso, es egoísta, es egoísta. Es egoísta. El pecado siempre será egoísta porque el pecado siempre nos va a enfocar en nosotros mismos. El pecado siempre te va a enfocar en ti. Eso que Dios ni que nada, eso que los demás ni que nada. Tú goza tu vida, preocúpate por ti, te lo mereces. Esa es la manera como esta sociedad está influyendo nuestra manera de pensar, enfocándonos solo en nosotros mismos. Y nadie podrá amar verdaderamente si piensa solo en sí mismo, porque ya sabemos que el amor de Dios, que es el amor ágape, es un amor que da. De tal manera amó Dios, que no dio cualquier cosa, dio a su Hijo amado, lo más excelso, lo más valioso, lo más amado que Él tenía, por una cantidad de gente que no lo merecía, y somos nosotros. Así que el pecado enfría nuestro amor por Dios y por los demás. Así que hay que rechazar. Tú tienes que rechazar ese exceso de amor a ti mismo. Yo no estoy diciendo que usted no tiene que amarse a sí mismo, porque estaría yendo contra la Biblia. La Biblia dice que amemos a Dios por sobre todo y a los demás como a nosotros mismos. Pero es que la sociedad nos pinta un amor que va por encima de Dios. O sea, Dios no es el primer amor del ser humano. Los demás, mucho menos. El primer amor del ser humano es, diga, mí mismo, como dijo el pastor ahorita. Mí mismo, ámate por encima de todo. Sí que hay que rechazar, no permitir que el mercadeo, y mire que el mercadeo, el mercadeo que hoy existe y del cual vivimos algunos o muchos, ¿cierto? Porque sin mercadeo en esta sociedad no hay circulación de dinero. Y no es que sea malo, se necesita el mercadeo, porque necesitamos los productos que nos venden, pero no todos. Ese es el problema. Todo lo que nos venden no lo necesitamos. Muchas de las cosas que nos venden hoy no son necesidades, sino objetos o actividades que nos hacen enfocarnos más en nosotros mismos. Y nos hacen olvidarnos de amar a Dios y de amar a los demás. Ropa. Nos vende ropa. ¿Cuántos cuerpos tiene usted? Tenemos 7 días de la semana, listo. Digamos que tengamos 10 prendas diferentes para 10 días diferentes. Y de pronto un poquito hasta más. Pero el mercadeo de hoy dice, no, usted tiene que tener un closet para zapatos, un closet para bolsos, un closet para pantalones, un closet para vestidos, un closet y así. Tecnología. El celular todavía sirve, pero no es que salió el último, yo tengo que tenerlo porque no me puedo quedar atrás. Porque mi valía depende de ese aparato en la mano. Si yo tengo un aparato más baratico en la mano, entonces ya me siento menos persona, menos valioso. Me da pena sacarlo. Y en estos días alguien me dijo, ay, ¿usted no le da vergüenza andar con ese celular? Le dije, no, a mí no me da vergüenza. Me sirve. Me sirve. No necesito otro. Y no necesito sentirme valiosa por tener un celular X o Y en mis manos. Soy valiosa porque Dios me hizo valiosa. Usted es valioso porque Dios lo hizo. Ninguna marca de ropa, ninguna posición social, ningún viaje,
nos hace valioso. Es que yo tengo que ir, porque es que mi comadre fue, ¿cómo me voy a quedar atrás? Si ella fue a la China, yo tengo que ir a la Luna. No importa que me endeude hasta 100 años, pero yo tengo que ir, porque yo tengo que mostrar todas las selfies. Claro, tengo que chicanear todos los viajes que he hecho por las redes sociales. ¿Y quién dijo que el Señor no nos puede dar viajes? Claro que sí. Claro que sí. Yo no estoy diciendo que viajar sea malo. Lo malo es cuando todo eso lo hago por amor ¿a qué? Diga, a mi hito, a mí misma o a mí mismo. Cuando el enfoque de todas esas actividades es el gran amor a mí misma. Y no nos damos cuenta cómo poco a poco todo eso nos va chupando, nos va sacando el amor a Dios. Tiempo y dinero nos marcan, nos dan el índice que a quién estamos amando o cómo está el fervor de nuestro amor. A lo que más usted le dedique tiempo, a eso es lo que más está amando. A lo que usted le invierta más plata, a eso es lo que usted está amando. Entonces, hagámonos la pregunta, ¿cómo está? ¿Qué nivel de fervor tiene? ¿Qué nivel de fervor tiene qué? Ese amor que Dios derramó en tu corazón. ¿Qué nivel? ¿Estás recibiendo con mansedumbre la palabra que Dios quiere plantar en tu corazón por medio de esta iglesia? Llámese Camino de Vida, llámese Rema, Exploradores del Rey, llámese Culto del miércoles, del domingo, etc. Fíjese que no es cuánta palabra oigas, ni cuántas revelaciones raras te sepas de la Biblia, sino cuánta palabra pongas en práctica cada día. ¿Cuánta palabra pones en práctica cada día? Yo conozco gente que escucha predicadores desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, y es una prédica detrás de otra, pero mire a ver si de toda esa predicadera usted está aplicando algo en su día a día. Así que filtren contenido de los medios de comunicación que usted consume o el que publica también. Que siempre sea ese contenido que edifica tu amor a Dios, tu amor a los demás. Y que ese contenido te aleje de ser egocéntrico. El versículo 13, ¿cómo dice el versículo 13? ¿Quién lo quiere leer? Será salvo. ¿Qué grado de fortaleza tiene tu amor? ¿Qué grado de fortaleza? Esa palabra perseverancia, paciencia también, junto con el amor, son las dos más grandes virtudes cristianas de las que habla la Biblia. El amor y la perseverancia o la paciencia. Ese persevere significa la capacidad de sufrir, de aguantar en las pruebas, en los tiempos difíciles. O sea que Jesús lo que quiso decir, el que persevera hasta el fin será salvo, es que el que se aguante la tentación de alejarse de mí o de la iglesia mientras está en pruebas o cuando está en la prueba. Y yo me alegro que esta noche hay aquí varias personas que yo sé que este año han pasado por pruebas grandes, duras, pruebas familiares muy duras, pero los he visto perseverando aquí y eso me da mucha alegría. Han aguantado esa tentación que todos los seres humanos tenemos y sobre todo los cristianos cuando nos pasa algo malo. Decir, Señor, pero ¿yo qué he hecho? ¿Así me pagas por serte fiel? No. El que persevera se aguanta esas ganas de alejarse de Dios porque le ha pasado algo malo, aunque le está sirviendo a Dios, o de apartarse de la iglesia. Así que la Biblia está llena de ejemplos
de personas que se apartaron de la fe. En 2 Timoteo 4:10, usted que le gusta tomar apuntes, hay un caso. También en 2 Timoteo 4:16 hay otro caso. En Hebreos 10:39 hay un caso grandísimo de toda una comunidad de personas o una iglesia o iglesias varias, porque no especifica muy bien Hebreos, que se trataron de apartar de Cristo cuando llegó el tiempo de la prueba, de la dificultad, de la crisis. Así que la perseverancia a través de las pruebas es una de las evidencias, de las medidas, del grado de fuerza que tiene su amor y su paciencia. Amén. La manera como usted reacciona, perseverando. En otras palabras, la fe que salva es aquella que permanece fiel. Así que usted necesita esta noche conmigo pedirle a Dios que le ayude a perseverar cuando la situación se torna difícil. Así que póngase de pie conmigo, le invito. ¿Sabe por qué? Porque no hay un solo cristiano que se salve de pasar por crisis. No hay ningún hijo de Dios. Todos necesitamos pasar por crisis. Una de las razones es porque los tiempos de crisis sirven para distinguir a los cristianos verdaderos de los que no son cristianos verdaderos o de los que les gusta apartarse cuando las cosas van bien. Sí, porque hay gente no solamente que se aparta cuando hay crisis, sino que cuando llega la abundancia se apartan. Mire, o lo uno o lo otro nos puede apartar de Dios. Así que recuerde que es de bendición, es benéfico permanecer firme. Siempre, en cualquier circunstancia, sea que usted tenga mucha abundancia, bienestar o que esté en crisis. Cierre sus ojos conmigo y dígale: Señor, ayúdame a perseverar cuando las situaciones se tornen difíciles o cuando la abundancia me haga olvidar de que tengo necesidad de ti, Señor.